Hola a todos, bienvenidos a Muta. Mi nombre es Heidi para los que no me conocen y hoy nos vamos a estar adentrando en las llamas y las niyamas de las 8 ramas o partes del yoga. Nos vamos a enfocar en este libro que se llama The Eight Limbs of Yoga y fue escrito por Baba Ram. Se los voy a añadir en las referencias en los comentarios abajo, en la descripción. Y vamos a comenzar. En el video anterior habíamos dicho un poquito sobre la filosofía y la historia del yoga. Es mucho más vasto de lo que incluimos en el video anterior, pero lo que quiero recapitular hoy es que basado en el Yoga Sutras del Patanjali, que es uno de los textos más importantes del yoga el día de hoy, el yoga significa cesar las fluctuaciones de la mente. En sánscrito se dice yoga chitta vritti nirodha. Y entonces las 8 ramas del yoga vienen a colación para ayudarnos a nosotros, a los seres humanos, a llevar esa mente a cesar esas fluctuaciones. Se le conocen como 8 ramas o 8 partes. Cada una discute ciertas prácticas que pudiéramos implementar. Algunos son preceptos morales, otros son observaciones personales, está la práctica, las asanas del yoga, está la meditación, etc. Pero hoy nos vamos a adentrar en las llamas y las niyamas. Las llamas son preceptos morales o códigos éticos y las niyamas son observaciones personales, cosas que podemos hacer nosotros mismos para con nosotros mismos, para llegar a esa autorrealización, llegar a cesar esas fluctuaciones de la mente. La primera llama se le conoce como ahimsa y ahimsa significa no violencia. El ahimsa se refiere no solo a no violencia obvia, violencia física de la cual todos sabemos el significado, sino también esas formas sutiles de violencia que hacemos hacia los demás, hacia el medio ambiente, hacia los animales, hacia nosotros mismos. Así que es no violencia mundial. Aquí el autor nos invita a básicamente reflexionar en el hecho de que la ahimsa es como el centro del yoga. Todas las demás ramas, todas las demás filosofías, las prácticas, las ideas del yoga se basan en la no violencia. Y una vez cultivamos esa no violencia con nosotros mismos, con esos pequeños actos de amor que nos dedicamos cada día, con alimentarnos bien, con estar saludables, con amarnos, con aceptarnos, etc., eso se va a llevar, eso va a causar que lleves eso a tus alrededores. Entonces, aunque las llamas son códigos morales y éticos, no necesariamente enfocados en uno mismo, cada una de las llamas comienzan con uno mismo, porque si uno no lleva una vida alineada con códigos éticos hacia nosotros, imposible llevar una vida alineada con códigos éticos o morales hacia lo que nos rodea. Es bien importante reconocer en esta parte que requiere de mucho coraje y mucho deseo de básicamente estar bien con practicar el ahimsa cuando tal vez hay personas que nos rodean que no lo hacen. Esa es la parte, yo creo, más difícil, porque es muy fácil decir, bueno, voy a practicar ahimsa, voy a estar en paz. Si alguien se me cortó en tráfico, se metió en mi línea y lo hizo repentinamente, me asusté, en vez de reaccionar con coraje hacia esa persona, voy a estar, mira, relax, porque no me va a afectar. Pero cuando pasa el evento, entonces nos damos cuenta de lo difícil que es. Así que necesitamos ese deseo y ese coraje y esa reflexión de cada una de las acciones que hacemos y que tomamos para poder cambiar cómo reaccionamos la próxima vez. Así que no es tan fácil,
pero siempre con cada cambio de hábito, cada cambio de acto que realizamos en el día a día comienza con una autorreflexión. Hay que reconocerlo primero y ya todos los demás pasos van a caer poco a poco, a su tiempo. En la no violencia también se incluye actos como, por ejemplo, chismear, hablar negativo con mala intención de otras personas. Todos esos son actos sutiles de violencia. Así que aquí el autor nos invita a poco ir reconociendo, porque como digo, la primera fase es reconocer. La primera fase es entrar en razón y decir, wow, tal vez esta no es la mejor manera para reaccionar con esto que hice. Tal vez no tengo que ser tan duro conmigo mismo. Y una vez vayas creando esa conciencia, poco a poco vas a ir encontrando maneras diferentes de hacer las cosas y de reaccionar. Encontrando diferentes acciones que tomar. Tal vez quieres tomar una ruta distinta que no resulte en no violencia indirecta a ciertas cosas o ciertas personas, como tal vez comprar productos de compañías que contribuyan al medio ambiente de una manera positiva, etc. Así que no violencia es bastante vasto y abre mucho a interpretación propia. Así que te invito a que consideres, ¿verdad? Y reflexiones sobre actos pequeños que haces día a día, palabras que tal vez usas constantemente, etc. La próxima llama es Satya. Y Satya básicamente significa veracidad. Vivir en veracidad, vivir en la verdad. Y es abstracto, ¿verdad? Ajá, ¿qué es verdad? ¿Cuál es la verdad? Pero aquí básicamente se nos invita a reflexionar sobre esas pequeñas mentiritas piadosas que nos decimos a nosotros mismos o tal vez a los demás. Y piensa en esto, siempre que nos mentimos, aunque sí sea de una manera sutil, una manera pequeñita, a nosotros o a los demás, nos envolvemos poco a poco como en la mentira. Y entonces perpetuamos la mentira, ¿verdad? Es como decir, dijiste una mentirita piadosa, tal vez no querías ir a un evento. Tal vez no querías compartir con ciertas personas y dijiste, ay, no me siento bien, whatever. Pusiste una excusa que no era real. Al final del día, en una semana puede que te contacte alguien preguntándote, ay, ¿cómo te estás sintiendo? Y de momento se te olvidó que habías dicho lo que habías dicho. Entonces comienzas como a envolverte en problemas innecesarios, básicamente. Lo mismo cuando nos mentimos a nosotros mismos. Queremos hacernos creer que somos de una manera cuando en realidad nada que ver, ¿verdad? O queremos hacernos ver que toleramos ciertas cosas cuando en realidad no. No estamos bien con ciertas cosas. Y entonces eso lo que crea es sufrimiento, eso lo que crea es, again, perpetuar problemas innecesarios. No, estamos creando problemas innecesarios a nosotros mismos. Así que vivir en la verdad, vivir en lo que verdaderamente importa, al final del día nos va a ayudar a remover todas esas nubes, esos estados confusos de pensamiento o de ser, lo remueve, lo pone a un lado y nos vamos centrando en el camino de la verdad, en el camino que de verdad importa, que básicamente es cesar esas fluctuaciones, llegar a la autorrealización, liberarnos y vivir una vida en paz, tranquila, hacia nosotros mismos y hacia el bien común. La próxima llama es Asteya, y Asteya básicamente significa no robar. Acá estamos en la página 44. Cuando hablamos de no robar, no solo hablamos de no robar directamente, como hablamos en la no violencia, ¿verdad? Pero sino también hablamos de no robar ideas de otras personas, no robar tiempo, espacio y energía de otras personas cuando no hay necesidad. En esa última parte que dije, piensa tal vez en momentos en donde estás frustrado y quieres sacar toda esa frustración en otra persona
o simplemente quieres que esa persona te escuche por 1 hora consecutiva hablando de lo mismo. Piensa, ¿cuál es el propósito de hacer eso? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el resultado? Propósito pudiera ser, bueno, pues me quiero sentir mejor, quiero sacarlo de mi sistema, pero resultado, pues mira, sacaste energías negativas hacia otra persona. ¿Qué le vas a dar a esa persona tal vez a cambio? ¿Qué recibe esa persona? Tu energía negativa. And that's it. Así que ser un poquito más consciente, ¿verdad? Me das 5 minutos, quiero vent, quiero sacármelo del sistema y se acabó, y move on. ¿Por qué? Porque, vamos, estamos en el siglo XXI, no es que no tenemos problemas día a día y situaciones día a día que nos sacan nos sacan de la centralización que tenemos en la vida y nos frustran y nos angustian, etcétera. Así que limitar esos tiempos, ¿verdad? Ser conscientes y limitar y decir, mira, te agradezco 5 minutos para que me escuches y ya. Y así vas creando esa disciplina. Poco a poco vamos a ver que una de las otras partes de las niyamas como tal es disciplina. Crear una disciplina y reconocer cuando necesitas parar, cuando deberías continuar y cuando deberías parar y dejar de hacer algo, dejar de decir algo, dejar de hacer algo en específico que tal vez no te viene bien ni a ti ni a los demás. Aquí también se nos invita a reconocer cuando tal vez acaparamos bienes que no importan, que no tienen ninguna contribución positiva a tu bienestar, o tal vez que ni siquiera usas. Y entonces como que remover todas esas mentiritas que nos decimos, esas cosas que acaparamos porque pensamos que nos están funcionando cuando en realidad no, y darlas hacia adelante, hacia alguien que tal vez sí lo necesite. Eso también es una forma de practicar lo que es el Asteya, o vivir en la verdad, vivir con esa integridad, con lo que de verdad importa. La próxima llama es la Brahmacharya. Y Brahmacharya, si lo fuéramos a traducir directamente, sería como celibato, pero en realidad es más bien moderación. Ser un poquito como más conscientes y controlados con lo que consumimos y con lo que hacemos. Y aquí hablamos no solo, ¿verdad?, tener moderación tal vez con las redes sociales que consumimos, sino también tener moderación con la alimentación, moderación con el alcohol si consumes alcohol, moderación con todas las áreas de la vida, moderación con actos sexuales, moderación con hablar demasiado, descontroladamente, moderación con diferentes áreas. Así que hay una frase que me gusta mucho de aquí, que resume básicamente lo que significaría el Brahmacharya, ¿verdad? Y lo que se pudiera ganar con el Brahmacharya. Dice así, cuando nos establecemos en la continencia, ganamos vigor, ganamos energía. Esto está en la página 53. Y de nuevo, esto nos invita como a, si tenemos esa continencia, ese control, estamos como un poco más en control, no estamos descontrolados consumiendo, comprando, viendo series de Netflix, viendo películas, leyendo las noticias, etcétera. Encontramos como que reservamos energía. Reservamos energía, nos centramos, encontramos vitalidad en nuestra vida, nos sentimos como menos descontrolados y un poco más en control, en lo que verdaderamente importa. La próxima llama, y la última de hecho, es la aparigraha. Y aparigraha significa no posesividad. Y va un poquito con la continencia, con esa idea de no acaparar bienes simplemente porque sí. Va un poquito atado a eso también. Así que nos referimos a no posesividad, no solo de bienes, ¿verdad? Pero también de ideas. Tal vez nos queremos como atar a un resultado. Es como
Ser posesivos tal vez con el trabajo, ser posesivos con otras personas, tal vez queremos controlar lo que hacen porque no queremos que nos hieran o simplemente porque no queremos desordenar nuestra vida, ¿verdad? Queremos controlar todo lo que está a nuestro alrededor para que nada salga de lo usual. Y obviamente esto va mucho más allá, no es tan simple, no es un área tan simple de controlar o de descifrar, pero sí el aparigraja nos invita a reflexionar un poquito más en qué áreas de nuestra vida estamos siendo muy posesivos, queremos acaparar demasiado cosas o personas o situaciones. Y al ser no posesivos también nos invita a dejar ir bienes, dejar ir el control, dejar ir ese deseo de querer saber cuál va a ser el resultado de algo. Y dejar ir trae paz. Piénsalo de esa manera, dejar ir es como liberar peso de tu propio cuerpo, de tu propio ser. Si no quieres controlar el resultado, no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad? Déjalo ir al universo, que pase lo que tenga que pasar. Lo mismo con posesiones, ¿verdad? Con cosas que adquirimos. Si hay algo que tal vez no hayas usado en 1 o 2 años, déjalo ir. Déjalo ir, limpia, saca lo que no necesitas. A veces tener más pensamientos, control, ideas, cosas, lo que trae es, de nuevo, sufrimiento. Lo que trae es más preocupaciones, menos estabilidad y calma mental. Así que posesividad va en contra de lo que es calmar esas sensaciones de la mente. Piénsalo de esta manera para darte un poco de perspectiva. Estás meditando, cierras tus ojos y de momento comienzas a tener los pensamientos que no has tenido en una semana. Todas las preocupaciones pasan ahí. Ahí es que te pones a pensar en la conversación que tuviste 3 días atrás, que tal vez dijiste algo que no debiste decir, tarararara. Así que en el momento en que meditas, si tú dejas ir, simplemente no te ates al pensamiento, déjalo ir. Pasó, está pasando, mira, estoy pensando en esto. Ah, ok, déjalo ir. No te ates al pensamiento, no te preocupes. No lo quieras controlar, no quieras decir, no puedo pensar, no puedo pensar, no puedo pensar, porque entonces lo que estás haciendo es pensar. Simplemente observa el pensamiento y déjalo ir. Déjalo ir y con eso va a venir la calma. Esa liberación de control va a traer calma a tu interior. Vamos a hablar ahora de las niyamas. Y las niyamas tenemos varias y son bien chulas porque son un poquito más enfocadas en nosotros mismos. Se le conoce como observaciones personales, cosas que podemos hacer nosotros mismos. De nuevo, no que las llamas no fueran relacionados a nosotros mismos, pero estas sí son un poquito como más enfocadas en cosas que tal vez tú puedes tener un poco más de decisión sobre. La primera es saucha y esta significa pureza. Básicamente pureza de lo que piensas, como ya habíamos discutido anteriormente, pero también pureza de lo que consumes, pureza de tu cuerpo, pureza de los alimentos, pureza y limpieza de redes sociales, pureza de energías, etc. Es bien vasto también. Si se dan cuenta, cada una de las llamas y ni llamas abren puertas a nosotros mismos interpretar qué significa en nuestra propia vida esto y cómo en mi propia vida puedo hacer cambios sutiles poco a poco para ir viviendo más la práctica de lo que es el yoga. En el saucha tenemos el área de lo que se le conoce como el Ayurveda, que es una forma antigua y holística de alimentarnos y de vivir. El Ayurveda y el yoga están relacionados, los dos son sumamente antiguos. En el Ayurveda nos enfocamos en
purificar la mente mediante la alimentación y mediante rituales para remover toxinas, etc. El Ayurveda es un tema bastante vasto, bastante grande. Podemos hacer otro video para explicar un poquito más esa introducción al Ayurveda y ciertas prácticas comunes que se hacen en el Ayurveda. Pero yo creo que lo más importante es, mediante el Saucha también, reconocer qué cosas nos hacen daño. Por dar un ejemplo bastante obvio, tal vez hay un tipo de comida que cada vez que lo comes no te sientes bien. Pues es como crear esa conciencia. Obviamente, primero determinar qué tipos de comida te están afectando, te están haciendo sentir con la mente un poco nublada o tal vez cansado, o no te sientes agitado, con ansiedad. Y para eso necesitas mucha reflexión, porque a veces se recomienda hasta tener un diario inicialmente para ayudarte a guiarte, porque a veces son cambios sutiles de ánimo que no necesariamente uno reconoce rápido. Pero eso es uno de los pasos primeros que pudieras hacer para reconocer cuando ciertas comidas no van acorde con tu cuerpo, ¿verdad? Como todos somos diferentes, tal vez yo no tolero el queso, pero alguien más sí, y viceversa, ¿verdad? Tal vez hay ciertas comidas que no nos hacen bien. Todo eso va en el Saucha. La próxima niyama es el Santocha. El Santocha me encanta porque me dan ganas de como traducirlo en la jerga puertorriqueña como contentura. Pero básicamente es satisfacción. Entonces, en el Santocha se nos invita básicamente a decir ¿hasta cuándo? ¿Cuántas camisas de yoga necesito? ¿Cuánta práctica de yoga necesito? ¿Cuánta meditación necesito? ¿Cuánta comida necesito? Es como encontrar un balance y reconocer, parar y reconocer que lo que tienes importa, que lo que tienes es suficiente, y no querer continuar adquiriendo cosas, bienes, servicios, redes sociales, etcétera, en exceso. Es como de saber cuándo parar. Esta es bien difícil porque yo creo que en la sociedad en la que vivimos, que se basa en consumir, en comprar, en consumir bienes, en consumir productos de belleza, ropa, que si la comida, el viaje, ese es como el core de la sociedad hoy día, es consumir, consumir, consumir. Y se nos ha olvidado un poquito hasta cuándo ya hay como un límite, cuándo es suficiente, cuándo debemos parar y recapitular y reconocer las cosas que ya tenemos y agradecer, ¿verdad? Por lo que tenemos ya enfrente de nosotros. Todos somos diferentes y todos vivimos en circunstancias diferentes, pero a veces vivir en ese deseo y ese estrés de querer continuar adquiriendo y pensar que nos falta algo cuando en verdad tenemos lo básico, lo que necesitamos para sobrevivir y estar bien y en paz, lo tenemos ahí. Así que yo creo que esa es como la idea mayor, es dentro del estilo de vida que llevas, saber cuándo parar, saber cuándo es suficiente y estar contento y satisfecho con lo que tienes. Aquí hay una frase que me gusta mucho, es bastante reflexiva y yo creo que da mucha perspectiva en este tema de la satisfacción y de estar contentos y neutrales con lo que tenemos. Y es que este autor pasó por muchas cosas en su vida, tuvo un diagnóstico de cáncer, etc. Pero él explica un poco a lo largo del libro cómo él mismo aplicó esas ramas del yoga hacia su vida para encontrar paz y calma mental. Y aquí él dice cómo él continuamente se veía a sí mismo como una víctima
y cómo eso contribuía a sus propios sufrimientos. Y yo creo que eso es tan importante porque, incluyéndome, ¿verdad? Muchos, no quiero generalizar porque maybe no todos, pero muchas personas pasan por momentos bien difíciles en sus vidas. Pierdes tal vez a un ser querido, tienes un diagnóstico severo, como es el caso de este autor, sufriste de algún evento trágico en tu infancia, etcétera. Hay muchas áreas y motivos por los que sufrir en la vida, pero a la misma vez hay muchos motivos por los cuales estar contentos y agradecidos. No es minimizar el evento, eventos trágicos y traumatizantes que tal vez pasamos en nuestra vida, simplemente es verlo, reconocerlo, pero también encontrar un balance en mencionar y decirte a ti mismo por las cosas por las cuales estás agradecido. Y así poco a poco vas reprogramando la mente para que dentro de la misma tal vez tristeza o sufrimiento por el cual estás pasando en este momento de tu vida, sí encuentres motivos por los cuales estar contento y agradecido. Y como las demás ramas y como las llamas, las niyamas, etcétera, no es que el camino es fácil. No estoy diciendo aquí esto es lo que tienes que hacer y vas a estar bien. Es difícil, pero yo creo que creando conciencia poco a poco, vamos poco a poco cada día sintiéndonos mejor, poco a poco cada día calmando más esa mente, esos sufrimientos, deshacernos y desatarnos de estas ideas que tal vez nosotros mismos tenemos en nuestro subconsciente constantemente, etc. Y me pareció bastante útil porque hoy día estamos rodeados de sufrimiento y dentro de la gratitud y las cosas buenas que tenemos hay mucho sufrimiento en el mundo. Así que es una de las prácticas más, yo creo que más retantes del yoga. Pero vamos, con eso decimos que no es que sea imposible, como digo, poco a poco creando esa reflexión y ese conocimiento y tener ese deseo de cada día mejorar y llegar a esa autorrealización y liberarte de todas esas cosas tangibles y creadas por la mente. La próxima niyama son las tapas y las tapas también me gustan mucho porque significan disciplina. Y no solo es disciplina cuando decimos tienes que tener disciplina ir al gimnasio 3 veces a la semana o tienes que tener disciplina y tomar tantas onzas de agua al día. Eso es una parte, ¿verdad? Obviamente son actos importantes y saludables que pudieras practicar la disciplina, pero también es esa disciplina para llevar a cabo las ramas del yoga, para vivir una vida centrada, para remover sufrimientos innecesarios, esa disciplina para continuamente entrenar tu mente para que reconozca las cosas positivas y las cosas gratificantes que tienes a tu alrededor. Es tener disciplina para tal vez no chismear, para tal vez no decir cosas negativas de los demás. Es tener disciplina para amarte a ti mismo, etcétera, ¿verdad? Así que es una de las niyamas más importantes y de hecho, como dice este autor aquí, es básicamente lo que rompe con la inercia. Las tapas rompen con esos estados de pensamiento constante que no cambian, o de actitudes constantes que no cambian, o de hábitos que tal vez no te sirven y continúan. Con la disciplina rompes con todo lo que no te sirve y creas movimiento y creas mejoría y calmas el sufrimiento y llegas a la autorrealización, etcétera. La próxima niyama es Svadhyaya y estos son los estudios personales y estudios espirituales. ¿A qué nos referimos con estudios personales?
en cada una de las llamas y niyamas hay que hacerlo. Lo más importante primero es enfrentarnos a nosotros mismos. Como dice aquí el autor, nos enfrentamos a nosotros mismos, nos hacemos responsables de nuestras acciones y ahí entonces buscamos guía en textos sagrados, en chanting, si practicas algún tipo de religión. Como dijimos en el video anterior, el yoga no es una religión, el yoga es un camino espiritual. Así que tú puedes practicar yoga practicando cierta religión, cualquier religión que practiques. Así que aquí se nos invita a enfrentarnos, reconocer, ser responsables de nuestros actos, buscar ayuda en textos sagrados y hacer cambios en esas acciones y en nuestro día a día, en nuestro ser. Yo creo que es importante porque esto abre paso a que hay algo más divino, a que hay algo más grande que nosotros en el universo, en el mundo, sea lo que sea, cual sea tu creencia. Es bueno porque nos quita como un peso de encima, como que no tenemos toda esa responsabilidad en nuestros hombros de conseguir algo. Es como si nos hace sentir como acogidos a algo. Y yo creo que es de las partes también más importantes, parezco un disco rayado, porque todas las partes son importantes, pero genuinamente creo que es importante porque yo creo que cuando llevamos una vida que no es basada en espiritualidad, nos consumimos con los eventos que surgen, las situaciones, las incomodidades, con el sufrimiento, y nos hacemos como uno con el sufrimiento y nos olvidamos que hay algo más grande que nos acapara, hay un propósito más grande. Y si para ti ese propósito más grande es la autorrealización, como lo es en el yoga, o la liberación, o cesar esas fluctuaciones de la mente, reconocer que eso es posible es importante para incluso adentrarte en el yoga y tratar de lograrlo, ¿verdad? En la práctica del yoga y en esas tradiciones de los Vedas, tradiciones védicas, tenemos ciertos textos como por ejemplo el Yoga Sutras del Patanjali, tenemos el Bhagavad Gita, tenemos las ideas de los Upanishads, etc. Y si practicas yoga como tal y quieres practicar con estos textos espirituales, pues los puedes leer a tu propio paso, escoges una frase, lo lees, lo divides y lo analizas y lo aplicas como vaya con tu vida, ¿verdad? Cada uno es diferente y como me gusta decir, todas estas partes o ramas del yoga abren paso a interpretación. Lo mismo con los textos espirituales y con la religión. Hay muchos pasajes que aunque se estudian, ¿verdad? Y profesionales los estudian y los analizan, tú pudieras tener esa libertad de aplicarlo a tu vida y darle un significado único para ti, que sea un significado importante, un significado espiritual que te ayude, ¿verdad?, a encaminarte y a llevarte a lograr esa autorrealización. La última niyama, estamos al otro lado, la última niyama es Ishvara Pranidhana. Y aquí esto significa devoción constante a lo divino. Va un poquito de la mano con la anterior en términos de estudios espirituales. Pero básicamente el autor nos invita a recordar constantemente quiénes somos y mediante reconocer eso, reconocer quiénes somos, removiendo el ego, ¿verdad? Que somos almas. Al hacer eso removemos sufrimiento. Al hacer eso es como si todos esos problemas que tenemos día a día se hacen pequeñitos y sufrimos menos, vivimos más encaminados a la liberación, a la autorrealización.
Para mantener esa práctica devota a lo divino, el autor nos invita a crear en nuestra misma casa un área que tengas designado para sentarte, para hacer tu meditación, para orar, todo depende de la religión. Que sea como un área medio sagrada para ti, un área de espacio tranquilo, no tiene que ser un área grande. Y aquí puedes practicar, puedes sentarte a reflexionar, a meditar y a reconocer, a conectarte con lo divino, ¿verdad? Con lo mayor. Una de los chantings, ¿verdad? O de las frases más importantes en el yoga es el Om, que es básicamente OM. Y esto nos recuerda que todo está conectado, que todos somos uno, estamos en un universo común. Y las vibraciones del chanting, ya sea la palabra Om o cualquier otro chanting, cualquier otra oración cantada o cántico, que puede ser una frase, te lo voy a simplificar, puede ser una frase. Tal vez quieres utilizar un chanting propio, y el chanting propio puede ser soy un alma en el universo, por decir algo. Puedes crear tu propio chanting, tu propio mantra o frase. Y tal vez le quieres dar un ritmo. Y tal vez lo quieres repetir 10 veces todas las mañanas. Piénsalo como un tipo de afirmación mayor, porque las afirmaciones son centrados en el ego en general y son centrados en uno mismo. Piensa el chanting como que va con un propósito mayor, un propósito divino, un propósito al universo. Y para que te dé un poco de perspectiva también, piensa cuando te gusta una canción y la cantas completa, con energía, y tú lo das todo, aunque no cantes bien. Pero uno siente como una emoción, se siente bien, dependiendo del tipo de canción, ¿verdad? Pero si tienes una canción linda, inspiradora, que te encante, cuando terminas de cantarla te sientes súper bien. Así que en esa misma línea van los chantings. Esa vibración, esa repetición te trae serenidad. A diferencia de una canción que son muchos versos, aquí como estás repitiendo un verso constantemente con calma, trae como una vibración al corazón, al cuerpo, que te calma, te trae serenidad, paz e incluso ayuda a calmar las fluctuaciones de la mente. Así que esas son las llamas y las niyamas. Un videito bastante largo y denso, pero espero que lo hayan disfrutado. El tema es súper fascinante y desde que me adentré en el curso de yoga, estoy fascinada y creo que son prácticas bastante posibles para cualquier persona. Y creo que son prácticas que sí, que en efecto tienen un impacto significativo en el estilo de vida que llevas. Así que espero que lo hayas disfrutado. En los próximos videos vamos a ir discutiendo el resto de las ramas del yoga. Gracias por haber estado aquí, que tengas un día genial y excelente. Espero que hayas aprendido una u otra cosa. Namaste.